¿Crees que un simple trozo de tela puede estar preñado de pecado? No me refiero a la vanidad humana, me refiero al pecado mortal. A la lujuria que quema la carne desde adentro, y a la sangre que mancha el alma para toda la eternidad. Cierra los ojos por un segundo. Imagina el blanco más puro, el encaje más fino y delicado, deslizándose sobre la piel desnuda de una mujer que jura ser virgen ante los ojos de Dios, pero que, en las sombras de la noche, le pertenece en cuerpo y alma al mismísimo diablo. Quédate a escuchar, porque esta es la escalofriante historia de Catalina, y la noche en que el infierno mismo decidió celebrar sus nupcias en un lecho matrimonial. Capítulo 1. La falsa santa. Corre el año 1892, en el aislado y sofocante pueblo de Santa Candelaria, un lugar donde las campanas de la catedral dictaban hasta los latidos del corazón de sus habitantes. El aire siempre olía a incienso quemado, a cera derretida y a culpa reprimida. Allí vivía Catalina. Catalina. Era, sin lugar a dudas, la criatura más hermosa que Dios había puesto en aquella tierra yerma. Tenía el cabello oscuro como el ala de un cuervo, la piel pálida como el mármol de los altares, y unos ojos verdes que parecían esconder secretos insondables. Todo el pueblo la consideraba una santa. La veían arrodillada cada madrugada en la primera fila de los bancos de roble de la iglesia, con su rosario de cristal entre las manos, rezando con una devoción que hacía llorar a las ancianas. Pero la pureza de Catalina era solo un velo muy fino que ocultaba un fuego devorador. Bajo la estricta mirada de los santos de madera, con sus rostros pintados de sufrimiento, Catalina ardía de deseo. Su padre, el hombre más rico y despiadado de la región, había decidido su destino. Se casaría con don Alejandro, un aristócrata de 50 años, de manos frías y mirada cruel. Un hombre que compraba su salvación con monedas de oro entregadas a la iglesia, pero que en privado era un sádico. Catalina lo odiaba con cada fibra de su ser. Su cuerpo, joven y vibrante, rechazaba la sola idea de ser tocado por él. Porque el cuerpo de Catalina ya tenía un dueño. Capítulo 2. Carne e incienso. El secreto de Catalina se llamaba Mateo. Era el joven escultor del pueblo, contratado para restaurar las gárgolas de la catedral. Mateo tenía las manos ásperas por el cincel, los brazos marcados por el esfuerzo, y una mirada salvaje que desnudaba a Catalina cada vez que sus ojos se cruzaban en la plaza. Lo que nadie sabía era que, mientras el pueblo dormía, el santuario se convertía en el escenario de su sacrilegio. Catalina se escabullía por la puerta trasera de la sacristía. Allí, entre las sombras de las criptas y el olor a mirra, la santa del pueblo se dejaba adorar. Mateo no le rezaba a Dios, le rezaba a las curvas de Catalina. La besaba con una desesperación febril, arrancándole gemidos ahogados que se mezclaban con el silencio sepulcral de los mártires enterrados bajo ellos. Era un amor prohibido, sucio, bañado en sudor y polvo bendito. La lujuria se entrelazaba con el miedo a ser descubiertos, haciendo que cada roce fuera eléctrico. «Huyamos», le suplicaba Mateo, trazando con sus labios ásperos el cuello de la joven. «Si te casas con él, te mataré o me mataré yo». Catalina lloraba, presa del pánico. Sabía que su padre los cazaría como a perros. No había escapatoria. El matrimonio con don Alejandro era una sentencia de muerte para su alma. Capítulo 3. La tejedora del infierno. A solo 3 días de la boda, una extraña tormenta azotó Santa Candelaria. Con la lluvia y los truenos, llegó al pueblo un carruaje negro del que descendió una anciana envuelta en harapos. Nadie conocía su rostro, pues lo llevaba cubierto con un tupido velo negro. La mujer se presentó en la mansión de Catalina portando un enorme baúl de madera de ébano. Dijo ser una modista enviada por la familia de don Alejandro para entregar el vestido de novia. Cuando abrieron el baúl, el tiempo pareció detenerse. El vestido no era de este mundo.
Estaba confeccionado con una seda tan blanca que lastimaba los ojos, brillando con una luz lechosa y enfermiza. Los encajes formaban patrones que, si los mirabas demasiado tiempo, parecían retorcerse como serpientes. Era de una belleza hipnótica, letal. Cuando Catalina lo tocó, sintió una descarga helada que le recorrió la espina dorsal, seguida de un calor punzante en el bajo vientre. La anciana se acercó a su oído y, con una voz que sonaba como hojas secas aplastadas, susurró: «Este es el velo de los deseos cumplidos, niña. Tejido con la seda de las arañas de las catacumbas y lavado con las lágrimas de las monjas caídas en desgracia. Úsalo, y ningún hombre que no ames podrá reclamar tu carne». Catalina tragó saliva, aterrorizada, pero a la vez, sintió una seducción irresistible. El vestido parecía llamarla por su nombre. Capítulo 4. El altar de la hipocresía. El día de la boda, la catedral estaba abarrotada. Catalina caminó hacia el altar. Todos los presentes ahogaron un grito de asombro. Nunca había existido una novia tan majestuosa. El vestido se ceñía a su cintura y caía en cascadas de seda blanca, pero había algo perverso en la forma en que abrazaba sus caderas, casi acentuando su sexualidad de una manera que resultaba escandalosa para el templo sagrado. Don Alejandro la miraba con ojos inyectados en sangre, rebosantes de lujuria anticipada. Pero Catalina no lo miraba a él. Sus ojos buscaban a Mateo, quien estaba oculto en las sombras del coro, agarrando un crucifijo de hierro con tanta fuerza que sus nudillos sangraban. Durante la ceremonia, el sacerdote pronunció las palabras sagradas: «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». En ese exacto instante, Catalina sintió que el vestido cobraba vida. Los hilos del corsé se tensaron alrededor de sus costillas, robándole el aliento. Escuchó susurros en latín directamente en su mente, voces guturales que se burlaban del sacramento. El vestido se estaba alimentando de su odio por Alejandro, y de su deseo carnal por Mateo. Estaba absorbiendo su pecado. Capítulo 5. La noche de bodas ensangrentada. Llegó la noche. La tormenta volvió a azotar el pueblo. En la inmensa alcoba matrimonial de la mansión de don Alejandro, solo brillaba la luz de 2 candelabros. Catalina estaba de pie junto a la cama con dosel, aún con el vestido puesto. Se sentía mareada, intoxicada por una fiebre sobrenatural. Sus pechos subían y bajaban con fuerza. Sentía un calor insoportable emanando de la tela. La pesada puerta de roble se abrió. Don Alejandro entró, desabrochándose la camisa, con una sonrisa depravada en los labios. «Ya eres mía, pequeña santa», gruñó, acercándose como un depredador. Alejandro agarró bruscamente a Catalina por los hombros y la lanzó sobre la cama. Ella intentó gritar, pero el miedo la paralizó. Él se abalanzó sobre ella, enterrando sus manos en el impecable encaje blanco, dispuesto a arrancarle el vestido a la fuerza. Pero en el instante en que los dedos de Alejandro tiraron de la seda respondió. El vestido no se rompió. En cambio, los intrincados bordados del encaje se endurecieron, transformándose en miles de diminutas cuchillas afiladas como navajas de afeitar. Alejandro aulló de dolor y retrocedió, tropezando. Sus manos estaban desolladas, la piel arrancada hasta el hueso. Catalina lo miró, horrorizada. Pero el terror pronto dio paso a una extraña y macabra excitación. El vestido comenzó a moverse solo, como si tuviera miles de serpientes bajo la tela. Se ajustó aún más al cuerpo de Catalina, resaltando cada una de sus curvas, mientras un zumbido demoníaco llenaba la habitación. Alejandro, ciego de dolor y furia, sacó un puñal de su bota y se abalanzó de nuevo, maldiciendo a la joven por bruja. Pero antes de que pudiera tocarla, las largas mangas de seda blanca se extendieron como tentáculos, disparándose en el aire. La tela se enrolló alrededor del cuello del aristócrata con una fuerza brutal. La presión fue instantánea.
La seda cortó la carne del cuello de Alejandro como si fuera mantequilla. La sangre brotó a borbotones, salpicando el aire. Y entonces ocurrió lo impensable. La sangre no manchó el vestido la bebió. Catalina observaba, paralizada, como la inmaculada blancura de su falda comenzaba a absorber el líquido vital. El encaje blanco se teñía de un rojo carmesí brillante, vibrante, vivo. Alejandro cayó al suelo, convulsionando en un charco de su propia sangre, hasta que sus ojos quedaron fijos y sin vida. En ese momento, la puerta de la alcoba fue destrozada a hachazos. Era Mateo. Había enloquecido de celos y desesperación, y venía dispuesto a matar a Alejandro. Pero al entrar, la escena lo dejó petrificado. El cuerpo destrozado del aristócrata yacía en el suelo. Y en el centro de la habitación, sobre el charco de sangre, estaba Catalina. Pero ya no era la chica que él conocía. Su vestido ahora era completamente rojo, un rojo escarlata y pecaminoso. La tela se adhería a su cuerpo desnudo con una sensualidad perturbadora, moldeando sus pechos y caderas. Los ojos de Catalina ya no eran verdes, eran completamente negros, pozos vacíos que irradiaban una lujuria infernal. La habitación olía a sangre metálica y a azufre. Mateo dejó caer el hacha. La lógica le gritaba que corriera, pero la atracción sobrenatural del vestido era demasiado fuerte. Catalina le sonrió. Una sonrisa depredadora. Levantó una mano, invitándolo. «Ven a mí, mi amor», susurró ella con una voz que era una mezcla de su dulce tono y un eco de ultratumba. «Ahora soy pura, pura para ti». Mateo, cegado por el deseo y la magia oscura de la sangre, se acercó tambaleándose. Olvidó el cadáver, olvidó a Dios. Solo la quería a ella. Se abalanzó sobre Catalina, besándola con una violencia feroz, arrancando el corsé ahora rojo. Pero en cuanto sus labios tocaron los de ella, sintió el frío de la muerte. El vestido rojo cobró vida por segunda vez. Esta vez, buscando un nuevo sacrificio. La seda ensangrentada se envolvió alrededor de Mateo como una trampa mortal, apretando sus extremidades. Él intentó separarse, pero el encaje se fundió con su piel, perforando su pecho, buscando su corazón que latía con el pecado de la lujuria. Mateo gritó, suplicó a Dios en sus últimos segundos, pero en aquella habitación, Dios hacía mucho que no estaba. Catalina soltó una carcajada estridente, orgásmica, mientras el vestido demoníaco trituraba a su amante en sus brazos, bebiendo más y más sangre, haciéndose más pesado, más vivo, más eterno. Capítulo 6. El epílogo de seda. A la mañana siguiente, cuando la servidumbre, alertada por el silencio absoluto, derribó la puerta, encontraron una carnicería. La habitación estaba pintada de rojo. Los cuerpos de don Alejandro y Mateo yacían en pedazos, irreconocibles, drenados hasta la última gota. Pero de Catalina no había rastro. Solo estaba allí, cuidadosamente colocado sobre la cama matrimonial, impecablemente planchado y doblado, el vestido de novia. Ya no era rojo. Había vuelto a ser de un blanco puro, deslumbrante e inocente. Esperando a la próxima novia. Esperando al próximo pecado. Así que, dime, la próxima vez que veas un vestido blanco impecable, adornando un maniquí en la vitrina de una tienda vieja, y sientas el impulso incontrolable de tocar su tela, pregúntate primero, ¿de qué color será la seda cuando se apague la luz? Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos donde el terror, el pecado y el misterio se entrelazan, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video en la oscuridad de la noche. Dulces pesadillas. Ha pasado más de un siglo desde aquella noche en Santa Candelaria. El pueblo quedó maldito, enterrado bajo el polvo y el olvido. Pero el mal nunca envejece. Se adapta.
se esconde a plena luz del día. Año 2026. En una exclusiva boutique de antigüedades en el corazón de Madrid, una joven novia llamada Elena busca algo único, con historia para su boda. La dueña de la tienda, una mujer mayor de sonrisa tensa, la lleva al sótano. Allí, en el centro de la habitación, iluminado por una luz tenue, descansa el vestido. Sigue siendo de un blanco impecable, deslumbrante. El encaje parece respirar. Elena jadea, hipnotizada. Es hermoso, susurra, acercando su mano temblorosa a la seda. ¿De qué época es? La dueña la observa con ojos fríos. Es una pieza única. Se dice que quien lo usa, se vuelve irresistible, pero exige un precio. Elena sonríe, ignorando la advertencia, cegada por la vanidad. Acaricia el corsé. Y en ese preciso instante, una microscópica gota de sangre, roja y brillante, brota de uno de los bordados del encaje, manchando la punta de su dedo. Elena siente un escalofrío que le baja hasta el vientre. Una fiebre repentina. En el reflejo del espejo oscuro de la tienda, por una fracción de segundo, sus ojos no son marrones. Son negros. Completamente negros. La boda de Elena es este fin de semana. Y el diablo está ansioso por su nueva luna de miel.